Might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. Buenos días o buenas tardes, mi querido segundo medio B. ¿Cómo están? Les habla la profesora María Jesús, profesora jefe. Les mando un abrazo cariñoso, un abrazo grande. Y hoy día les traigo una guía donde tomé en consideración todo lo que hemos conversado. Ya, así que espero que les sirva para reforzar, para entretenerse y para aprender. Un abrazo grande. Ya, pasemos a revisar entonces la guía de apoyo pedagógico número 4. El objetivo de esta guía es diferenciar modos de razonamiento de falacias, comprender textos discontinuos y analizar textos no literarios. Las instrucciones son básicamente las mismas que hemos estado teniendo las últimas guías. Ya va a ser leer encabezados y desarrollar las actividades propuestas. Lo que sí tiene de nuevo esta guía es que contamos con esta imagen interactiva. Entonces le vamos a hacer clic y se nos va a abrir el siguiente link. En este link usted va a poder revisar un recordatorio de lo que hemos estado revisando, ya texto argumentativo. Si yo paso acá el cursor, se me abre lo siguiente: texto argumentativo, introducción, desarrollo, conclusión, es decir, la estructura del texto argumentativo. Si yo lo poso acá en tesis y argumentos, me señala lo que es la tesis, cómo la identifico y qué son los argumentos. Ya, si bajo y poso acá en modo de razonamiento, me aparecen los tipos de modos, ¿cierto? Que hay analogía, generalización, signos, autoridad y causa. Y si lo poso acá, se abre en las falacias, ¿ya? Si se fija, ahí está. Puede hacerle clic a estos links donde se profundiza en el primero, tesis y modo de razonamiento. Esto está en YouTube, ¿cierto? Usted ya lo ha visto. Y también está el de falacias. Siguiendo con la guía, como siempre, tiene igual un recuadro de recordatorio. Esto es de lo más breve que vimos, que son las falacias, lo más reciente. Y luego las actividades van por habilidad. Recuerde que primero la habilidad es más o menos fácil, luego viene una intermedia y luego una que es más compleja. Ya, estas habilidades constan de otras habilidades. Por ejemplo, la habilidad conocimiento, que es la que vamos a trabajar, tenemos definir, nombrar, identificar, clasificar. Entonces, tal como le prometí, acá usted ve alternativas, ¿cierto? Entonces, en definir, de acuerdo con lo que aprendí, una falacia es, bueno, y aquí están las opciones, ¿cierto? Aquí en nombrar, identificar, estas están más o menos fáciles. Luego, aquí aparece clasificar. Aquí usted tiene que determinar si esto es falacia o argumento. Por ejemplo, debe atenderme primero porque soy la hija del jefe. ¿Eso será una falacia o un argumento? Ya los tiene que ir clasificando aquí en este cuadrito que aparece. Entonces usted copia, por ejemplo, acá, ¿cierto? Lo puedo cortar. Lo corto y lo pego, por ejemplo, aquí. ¿Ya? Eso es lo que tiene que hacer. Luego, la actividad número 2, que vamos a denominar manos a la obra, es la habilidad comprender y aplicar. Entonces, les puse acá un texto, ¿cierto? Que es una infografía. Y la infografía a mí me encanta porque es súper ilustrativa y explicativa, ¿ya? Además que deja harto para la interpretación. Entonces, la ve bien, ¿cierto? El título, se fija en las imágenes, en estos símbolos que aparecen, ¿cierto? Acá, si se fija, porcentajes, ¿ya? Ahí la va viendo y están las siguientes preguntas. Ya, explicar. ¿Por qué el título del texto es Higiene del sueño? ¿Ya? Describir, relacionar, comparar, cambiar e interpretar. Estas son habilidades de mediana complejidad, ¿ya? Y luego vamos a pasar a la tercera parte, que es actividad de reflexión. ¿Ya? Esta es habilidad analizar, sintetizar y crear. Y para eso tenemos un texto bien breve de 3 párrafos que a mí me gustó harto porque tiene una información que no conocía, ¿ya? Entonces habla sobre un caso de finales de los 90 donde un abogado defiende a una persona que está siendo juzgada por homicidio
Y su defensa es que él es violento porque su genética es así, porque sus familiares son así, porque él cuando niño era así, entonces no es algo de conciencia, ya no es algo de que él quiera hacerlo, sino es que está determinado a hacerlo, ¿ya? Entonces, aquí hay una serie de preguntas que están orientadas hacia la reflexión, ¿ya? La primera, juzgar, ¿cierto? ¿Crees que el argumento de la defensoría es suficiente para ganar el juicio? ¿Qué cree usted? ¿Ya? Eso es a su juicio, habilidad a juzgar. Está inferir. Estas se las quiero explicar porque puede ser compleja, pero no lo es tanto, ¿ya? Entonces recuerda que inferir es lo que me dice el texto, ¿ya? Lo que está de contenido explícito, el texto, más lo que yo sé, ¿ya? Si usted todavía no sabe tanto, puede leer, investigar, ¿cierto? Y luego ahí va a tener esa combinación, lo que me dice el texto más lo que yo sé. Entonces, la pregunta es, ¿qué pruebas debería presentar la defensoría de Stephen Mobley, que él es el que está siendo juzgado, para comprobar que lo que plantean es cierto? ¿Qué estudios, por ejemplo, ya? Porque eso es una prueba, un estudio, qué hechos, qué investigaciones pueden ser, debiesen ellos otorgar para que ellos ganen en el fondo, ¿cierto? ¿Cuáles creen que van a ser las pruebas que hay que presentar en este caso? Luego tenemos la pregunta de reflexión, ¿ya? Dice, ¿crees que la personalidad de una persona puede estar predeterminada por su carga genética? Ya, ahí esa usted se puede ir por hartos lados, ¿ya? Eh, por ejemplo, puede ser si uno puede cambiar en el fondo, ¿ya? O está predeterminado por la carga genética. Por ejemplo, si usted es eh, por decirlo de alguna manera, por ejemplo, si usted es desordenado, ¿ya? Y su familia es desordenada y sus primos son desordenados, ¿cierto? Sus tíos, qué sé yo. ¿Eso será genético o no? O quizás toda su familia es desordenada, pero usted es ordenado, entonces ahí usted estaría rompiendo con eso, entonces ahí da para la reflexión, ¿ya? Ahí usted va a determinar lo que cree. Ya, si quieren después en alguna clase cuando nos juntemos podríamos reflexionar y conversar sobre esta pregunta porque me interesa mucho, mucho su punto de vista. Luego tenemos a analizar, ¿ya? El análisis es un ¿qué pasaría si? ¿Ya? Por ejemplo, dice, si los argumentos del abogado de Stephen Mobley están en lo correcto y ganaran el juicio, es decir, el juez le cree y le dice, no, sabe que tiene razón, ¿ya? Pero, ¿qué debería pasar con él, ya? Considerando que es una persona violenta y con un gran prontuario delictual, es decir, ya no lo podemos juzgar porque es genético, es decir, como que él en teoría no tendría la culpa, pero no podemos dejarlo libre, ¿ya? Porque eso significaría que él siguiera cometiendo delitos y gente que tampoco tiene la culpa fuera asesinada o fuera violentada, qué sé yo. Entonces, ahí ese es el análisis de usted. Y esta es la última habilidad que vamos a trabajar, que es la de síntesis. Quiero que utilizando los Power, ya los materiales de estudio que hemos compartido, que hemos revisado, haga usted un mini resumen, un mapa conceptual, lo que a usted le sirva para estudiar, ¿ya? Quiero que lo haga en este Word o también lo puede hacer en su cuaderno a modo de síntesis y me manda una foto al mail. Como nunca está de más, les añado estos post-it que les van a ayudar a redactar mejores respuestas, ¿ya? Orden del discurso, por ejemplo, antes que nada, eh, primero que todo, ¿cierto? En primer lugar, en segundo lugar, ¿cierto? Luego, cuando introduce el tema, en cuanto a, en relación con, ¿cierto? Por lo que se refiere acerca de, y añadir ideas, además, asimismo, también, ¿cierto? Esto me añade ideas y esto me ayuda a explicar los de acá, es decir, o sea, esto es, con esto quiero decir, etcétera. Y lo último es gracias por su gran trabajo, mi querido curso. Ustedes saben que son muy especiales para mí, que son mis regalones, mis regalonas, ¿cierto? Y gracias por el trabajo que está haciendo. Yo sé que es difícil, que es complicado, que le cuesta, pero usted está ahí preguntando, ¿cierto? Disipando dudas y eso lo hace ser un gran estudiante, una gran persona y vamos que se puede, ¿ya? Un abrazo grande, los quiero mucho, recuerden que estoy pendiente ahí al teléfono, al correo, por si ustedes necesitan algo. Un abrazo grande, grande, los quiero mucho.